Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la comunidad Matisi. En este video vamos a continuar con temas sobre la definición del cálculo de área en el plano. Bueno, antes de empezar con el video, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo al canal. Bueno, en el video anterior habíamos visto el concepto de suma superior y suma inferior. Estos conceptos estaban relacionados con los rectángulos inscritos, o sea, rectángulos que están por debajo de una gráfica, y rectángulos circunscritos, o sea, rectángulos que están o toman parte por encima de la gráfica, ¿no? Habíamos también tocado algunos conceptos sobre los puntos terminales. En este caso, en la primera gráfica, había puntos terminales izquierdos, y por esta gráfica habíamos visto que había presencia de puntos terminales derechos. Bueno, entonces habíamos visto que la suma de los rectángulos inscritos era igual a la suma inferior, y la suma de los rectángulos circunscritos era igual a la suma superior. Bueno, entonces quedaba en duda lo que eran puntos terminales, y eso va a ser entonces el tema de este video. Vamos a ahondar un poco en este concepto de puntos terminales. Bueno, los puntos terminales van a ser aquellos puntos que al reemplazar en la función vamos a obtener rectángulos mínimos o máximos, ¿no? Y esto pues depende de la monotonía de la función, es decir, si la función es creciente o decreciente. Y bueno, entonces vamos a comenzar con este tema. Vamos a decir que hay puntos terminales tanto derecho como izquierdo, y vamos a decir que el punto terminal derecho se define con el índice i, que va desde 1 hasta n, y el punto terminal izquierdo se define como un i menos 1, es decir, desde 0 hasta un n menos 1, donde n pues es el número de subintervalos. Bueno, esto se va a ver mejor gráficamente. Acá vamos a plantear un intervalo AB, y dentro de este intervalo vamos a plantear subintervalos, es decir, que la suma de estos subintervalos te va a dar el intervalo total, y incluso vamos a plantear que son subintervalos equidistantes, o sea que tienen la misma distancia. Entonces, si tienen la misma distancia, la suma de todos esos subintervalos va a ser igual a la distancia de nuestro intervalo. Entonces vamos a decir, como son n subintervalos, vamos a multiplicar n por delta de x. Esto tiene que ser a la longitud de a hasta b. Una longitud o distancia en la recta simplemente es diferenciar los puntos, en este caso b menos a. Entonces nuestro subintervalo va a quedar definido como b menos a sobre n. Entonces este concepto es importante al momento de plantear el subintervalo. Simplemente es la diferencia de los puntos del intervalo dividido entre la cantidad de subintervalos que deseamos analizar. Bueno, entonces en este intervalo vamos a introducir los rectángulos, ¿cierto? Entonces si el vértice izquierdo del rectángulo toca a la función, entonces va a ser un punto terminal izquierdo. Si el vértice superior derecho toca a la curva, entonces va a ser un punto terminal derecho, ¿no? Entonces si este punto terminal derecho tiene índice i, entonces el punto terminal izquierdo tiene un índice i menos 1. Si nosotros entonces en nuestro plano cartesiano tenemos la siguiente función, en este caso es una función decreciente, entonces en ella vamos a tratar de calcular el área bajo la curva, o el área limitada entre x igual a a, x igual a b, el eje x y la gráfica de la función, es decir, este área de acá. Entonces, como todavía no tenemos las herramientas para el cálculo exacto, vamos a definir el concepto de suma superior e inferior. Entonces, si yo defino acá rectángulos considerando puntos terminales izquierdos, la figura quedaría prácticamente de esta manera, ¿no? Trazamos nuestros rectángulos con vértices terminales izquierdos, algo así, ¿no? En este caso serían 5 intervalos, y si queremos calcular los intervalos ya sabemos que podemos utilizar esa fórmula de ahí. Si nosotros trabajamos con el concepto de punto terminal derecho, la figura sería algo así. El punto terminal derecho sería de esta manera, ¿no? Con los vértices del rectángulo derecho en la función, y la idea es que los vértices derechos estén en la función.
Entonces podemos ver que hay dos maneras para calcular el área bajo la curva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar solamente un rectángulo. Vamos a considerar, por ejemplo, este rectángulo de acá, que hace referencia a un rectángulo inscrito, porque está por debajo de la curva y además tiene un punto terminal derecho, en este caso. Si nosotros quisiésemos hallar el rectángulo circunscrito, sería, bueno, este de acá, con vértice terminal izquierdo. Entonces acá vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Acá podemos plantear un subintervalo delta de x, que lo podemos calcular como esta fórmula, considerando un n, pues eso ya depende de cada uno y cuán aproximado queramos ser con el cálculo del área. Pero vamos a suponer que tenemos de manera general nuestro delta de x, o sea, el ancho del rectángulo, y vamos a definir entonces por acá nuestro x, ¿no? Que le voy a poner por acá un m mayúsculo, y por acá también podemos definir nuestra x, que va a ser un m minúsculo. Entonces por acá vamos a tener una imagen y por acá también, que hace referencia a los respectivos rectángulos, tanto circunscrito como inscrito. Entonces por acá nuestra imagen va a ser f evaluada en m minúscula, ¿cierto? Y por acá nuestra f evaluada en m. Si nosotros queremos calcular el área del rectángulo circunscrito, o sea, del rectángulo mayor, en este caso va a ser pues el ancho multiplicado por su imagen, ¿no? Este va a ser el área del rectángulo circunscrito. Y si nosotros queremos calcular el área del rectángulo inscrito, va a ser el ancho multiplicado por la imagen evaluada en m mayúscula, y este va a ser el área del rectángulo inscrito. ¿Qué es lo que podemos notar acá? Que el área del rectángulo circunscrito va a ser mayor o igual en ciertos casos, por si la función es constante. Entonces, si nosotros le aplicamos sumatoria para complementar los demás rectángulos, ¿no? Recordemos que esto se puede ir complementando con rectángulos inscritos o circunscritos en todo el intervalo de trabajo. Entonces vamos a llegar a la conclusión, ¿no? Que la suma superior va a ser siempre a la suma inferior. Y esto puede ser evidente acá arriba, ¿no? Debido a que la excedencia en la suma superior era, digamos, notable, que iba a ser mayor en relación a las áreas de rectángulos para el área bajo la curva, ¿no? Y acá pues el error era disminuir, bueno, el área bajo la curva. Bueno, entonces la suma superior está relacionada con la suma de rectángulos circunscritos y la suma inferior está relacionada con la suma de rectángulos inscritos. Y para terminar el video vamos a decir entonces que el área que está por debajo de la curva, el área x, imaginemos, el área neta que queremos calcular va a ser pues menor que la suma superior, pero mayor que la suma inferior. Es otra deducción que se puede hacer rápidamente, ¿no? Bueno, algo más también es el cálculo de esta m y minúscula y mayúscula con respecto a y el subintervalo, ¿no? Vamos a entonces plantear lo siguiente por acá. Vamos a decir que m va a ser igual pues a sumado y menos 1 multiplicado por el subintervalo, ya que en este caso el m está asociado a un punto terminal izquierdo, y cuando era punto terminal izquierdo habíamos dicho que se denota con i menos 1, ¿cierto? Y si nosotros queremos marcar m, entonces m va a ser igual a, ya que empieza desde ese punto, sumado y simplemente i multiplicado por un delta de x, debido a que en este caso m hace referencia a un punto terminal derecho, y cuando es un punto terminal derecho habíamos dicho que se representaba con i. Entonces esto de acá se utiliza para plantear ecuaciones, y posiblemente en un próximo video vamos a hacer un ejemplo sobre ello para que quede claro la aplicación de la teoría. Entonces hasta acá dejamos el video para no extendernos mucho, y ya nos vemos en el próximo video para ahondar más con esos temas. Y bueno, si el video te sirvió, te invito a compartirlo. Si tienes dudas, te invito a dejarlo en los comentarios. Y bueno, nuevamente te invito a suscribirte al canal para que lo apoyes.
y el canal siga creciendo y se pueda seguir subiendo y realizando más videos que quizás te puedan interesar. Entonces, conmigo sería hasta la próxima.